Bueno, em, hace 15 días y hace 8 días, ya hoy estamos a 20 de enero, puse un título a esta prédica como en una manera de que reflexionemos sobre todo en este título. El título que se está desarrollando para esta prédica en vista de que ha empezado un año nuevo, dice comenzando el año sabiamente. Así se llama este mensaje. Ya está la tercera entrega que tenemos. Y quiero decirles pues que el mensaje que el Señor nos ha venido arrojando es centrarnos más en el tiempo de nuestro Señor Jesús, centrarnos más en, en el tiempo del Señor y no en el nuestro, porque es más hermoso ubicarme en los tiempos del Señor porque Él es eterno. Él no tiene ni principio, Él no tiene ni fin de días, Él no tiene árbol genealógico, Él no tiene padre ni madre. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y para Él no existe el tiempo. Veíamos en Segunda de Pedro 3:8, vamos a las escrituras a Segunda de Pedro 3:8, para que empecemos a entender y hacer un pequeño repaso así relámpago para las personas que nos acompañan nuevos hoy en este mensaje. Mm, Para que vayamos cogiendo el hilo de este mensaje. La idea es que ustedes entiendan que no debemos estar apegados a los tiempos, que no nos debe preocupar el futuro, que no nos debe preocupar el pasado, que el Señor en el tiempo de Él es hoy. Y ya la escritura nos va a enseñar por qué les estoy diciendo esto. Entonces vamos a segunda de Pedro 3:8. ¿Quién me hace el favor y me lo lee por allá? Segunda de Pedro 3:8. Pastor, si quiere yo Señora, la puedo leer. mi suegra, claro que sí, por favor, gracias. La palabra del Señor dice así, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gracias, Amén. suegrita. Amén. La escritura empieza a ser muy transparente y clara. Dice que para el Señor Jesús no ignoremos esto, no lo ignoremos, no lo pasemos de largo. Para Él, eh, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La escritura dice a Salmos 94, ¿quién me hace el favor y me lee Salmo 94? Salmo 94. Sí, señora, ¿qué dice? La palabra del Señor dice así, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Ya, 1000 años fue algo que pasó, ya, es algo muy breve. El tiempo del Señor es, es tan hermoso que, que nosotros debemos empezar a procurar estar viviendo en esos años, o sea, en esos tiempos, en ese tiempo que es eterno. Él nos está llevando para un tiempo en el cual ya no van a haber llanto, ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor. Vamos a estar en una eternidad con Él, para siempre, donde el tiempo no existe. Él es el tiempo. El tiempo del Señor es hoy, es cada día. Entonces a veces nosotros nos enredamos eh, en estar planeando en un cronómetro, porque el tiempo nosotros es cronos, en un cronómetro en el cual el mismo Señor nos invita a que, ¿para qué nos ponemos a programar un año si no sabemos qué es lo de mañana? No sabemos qué hay mañana. Solo Él sabe qué hay mañana, nosotros no. Vámonos al libro de Santiago 4:13 en adelante. Entonces, por favor, vayámonos entrando en nuestra mente, en nuestro corazón,
de que ya han pasado 20 días de este año que comenzó. Les decía a ustedes que nosotros nos preocupamos por estar planeando en un calendario que, por ejemplo, el de nosotros se llama el calendario griego. Todavía hay personas en este mundo que se rigen por el calendario azteca, en los mexicanos. Hay otros que se están rigiendo por el calendario chino, otros por... Hay muchos calendarios. Eh, por ejemplo, aquí los musulmanes están en el año, el calendario de ellos en el año 1400 algo. Nosotros estamos en el 2024. Entonces nosotros empezamos a preocuparnos por cosas que ya el Señor nos dio dos lumbreras, lo vimos en Génesis, el sol y la luna, para marcarnos nuestro día a día, ¿cierto? La lumbrera del sol que nos da el tiempo que debemos en el día y la lumbrera de la luna el que nos marca el tiempo que debemos estar descansando y durmiendo. Entonces, estemos despiertos o estemos descansando, siempre nuestro tiempo tiene que estar en el tiempo del Señor, descansando en Él, descansando en Él. Entonces, mire lo que dice la escritura en Santiago 4. Santiago 4:13 dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, el Señor está diciendo, mire lo que estamos haciendo nosotros. Este año, en el 2024, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, voy a estudiar inglés, voy a bajar de peso, voy a hacer músculo, etcétera, etcétera. Eso no es pecado, ¿cierto? Viene siendo de la parte de ser diligente. Pero notemos que todo eso es pasajero. Estamos planeando en un tiempo que no sabemos. Mi Señor me está diciendo, mire lo que estamos haciendo ahora. Mañana hacemos esto, nos vamos para tal ciudad, nos vamos a pasear, vamos a hacer lo otro. Y dice la escritura en Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabe lo que es mañana, no sabemos lo que es mañana, ¿cierto? Y mire el Señor cómo nos centra. ¿Qué es vuestra vida? Vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando yo me empiezo a centrar en las escrituras, en los tiempos verdaderos en los que yo debo programar, y el Señor me lleva directamente a programarme diario. Ya con esto me está diciendo, ¿por qué me mato tanto yo en vivir en el futuro si todavía no estoy viviendo el hoy? Y ya pasó el pasado, que no pudimos hacer nada, ya pasó, ya lo que vivimos allá, ya pasó. Es el día a día, ya no vamos a mirar en las escrituras. Dice, ciertamente es neblina nuestra vida. Cuando vemos en la escritura que el Señor me dice que para Él un año es como 1000 días, o que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, me tiene que estar enseñando algo ya en este instante, de no preocuparme por cosas que no estoy seguro si las voy a ver mañana. Dice que nuestra vida es neblina, que aparece y luego desvanece, se desaparece. Nosotros pensamos, uy, este vivió tanto, llevo 40. Yo, por ejemplo, tengo 59 años, uno parece que son muchos años y que otros tienen 70, son muchos años. Y para el Señor eso ya pasó, para Él ya pasó, quizás para Él ya pasó todo esto. Para nosotros no. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas que no me edifican para la
para la vida eterna, en cosas que no me voy a llevar. Todo lo cuanto me rodea a nivel material y lo demás, eso queda aquí. Eso queda aquí y la gente se sigue matando, se sigue divorciando, se siguen peleando por plata, por posiciones, por cosas materiales. Seguimos todavía en esa lucha en la carne por poseer más cosas materiales que, que buscar la vida espiritual, que es donde se mueve el Señor y que lo espiritual es para siempre. Lo espiritual es eterno, entendámoslo, entendámoslo. Mire que para estar en el Señor yo no necesito programarme, yo necesito obedecerlo, porque el que no quiere cambiar ese es que programa, dice, mañana voy a hacer esto. Mañana ya dejo de beber. Mañana, este año no le voy a pegar más a mi esposa. Este año no voy a maltratar más verbalmente a mi esposo. Este año que viene, no va a ser tan agresivo con mis hijos. Este año voy a tratar de no decir tantas groserías con mi boca. Voy a dejar de robar. Voy a dejar este año que viene, no, el Señor dice, usted no sabe qué es mañana. Tienes que hacerlo hoy. Hoy es hoy. Por eso cuando los discípulos del Señor le preguntaban, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Él nos enseña una oración que va directamente hacia Él, ¿cierto? Y las personas que me están escuchando nuevas ahora, cualquier duda que tengan de lo que yo estoy hablando con respecto al Señor Jesucristo, estoy 24/7 para escucharlo por medio de mi WhatsApp, mi número telefónico, me ubican, me llaman. Voy aquí en Dubái donde tenga que ir. Y si es fuera del país, de aquí de este Emiratos, tengo el Zoom para las horas que necesitemos y estudiemos las escrituras para que ustedes escuchen esto. El Señor Jesucristo, cuando le dijeron, ¿cómo oramos al Padre? Él dijo, cuando oren al Padre, oren de la siguiente manera. Se estaba refiriendo a Él mismo porque Él es el Padre eterno. Eso dice la Escritura. En Isaías 9:6 dice que el Señor Jesús es el Padre eterno. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso Él se hace hijo, por eso Él tiene ese título de hijo de Dios, porque Él vino y se baja para enseñarnos a nosotros cómo es que un hijo debe seguir al Padre, obedecer al Padre. Él se hace hijo para que, siendo hijo, nos enseña a nosotros y le podamos entender cómo llegar a Él. Por eso cuando nos enseña lo del Padre nuestro, no era que tendríamos que repetir esa oración, no en ninguna oración, sino que le preguntaron al Señor cómo debemos orar. Y Él dio las pautas claritas de lo que debemos hacer cuando hablemos con Él, cuando lo busquemos a Él. Por eso Él dejó bien claro en Mateo, tengan el dedito ahí en, en Santiago, porque me falta leer una parte muy clave que tiene que ver con los tiempos. Allá en Mateo 6, el Señor fue bien claro. Mateo 6:5. Mire lo que dice en Mateo 6:5 el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las iglesias, en las congregaciones y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ojo acá, mire la advertencia que nos hace porque él sabía que mucha gente
iba a empezar a utilizar estas palabras como un amuleto de buena suerte, como una oración que le hace torcer el brazo al Señor a favor mío. Por eso, cuando en la iglesia tradicional la gente iba a confesarse ante un hombre más pecador que uno, porque el único que perdona pecados es el Señor Jesús. Nadie más, ningún sacerdote ni ningún pastor, nadie perdona pecados, ¿cierto? Para juicio. Porque si yo peco contra mi esposa, yo tengo que ir a donde ella y pedirle perdón a ella para que ella me perdone a mí mi ofensa. ¿Me hago entender? Pero ningún otro hombre me va a perdonar los pecados que yo le haga a mi prójimo. Eso es falso, eso no es bíblico. El único que va a perdonar esos pecados es el Señor Jesús para juicio. Por eso me dice a mí que si yo no perdono las ofensas que mi esposa me hace, o mi hermano, o mi vecino, él tampoco me va a perdonar a mí. Y si no me perdona, no voy a tener entrada a la vida eterna, al cielo. Entonces, mire, por eso aquí llegan y se confesaban ante un hombre pecador, y este hombre pecador, pasándose por sacerdote, le decía: vaya, ore 20 Padres Nuestros. Esa era la penitencia. Y agarraban la gente. El primero: Padre nuestro que estás en el cielo, amén. Segundo: Padre nuestro, y así por 20 veces, porque esa fue la multa que tenía que pagar. Y eso no es bíblico, eso no lo mandó el Señor Jesús. Eso es brujería. Por eso él escribió aquí mismo, ojo, vea, 6:7. Miremos, 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los pecadores, los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya el Señor nos está centrando ahí, ya nos está diciendo que no fuéramos a coger esas instrucciones que Él nos está dando como el Padre Nuestro. Y además, de hecho, el Padre Nuestro no existe como tal escrito en las Escrituras la palabra Padre Nuestro. La gente se lo inventó. Aquí hay unas instrucciones de cómo nosotros día a día tenemos que buscar del Señor. Ese es el tiempo que debemos nosotros procurar. Es el tiempo que debemos nosotros sabiamente regir para nuestra vida en el día. Entonces dice el Señor que orando no usemos vanas repeticiones. Y Él está diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santa. Todo eso se llaman vanas repeticiones que el Señor no va a oír. Son vanas. ¿Qué significa? Vacías. No tienen sentido para el Señor. No tienen. Dice que no lo hagamos. Y es lo primero que la gente hace. ¿Cierto? Dice el Señor: no os hagáis semejantes, pues, a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Entonces dice en el 11, que le expliqué eso antes para que entendamos que esta parte que forma de ese modelo que el Señor nos dio para orar, en el capítulo 6, versículo 11, mire lo que dice: el pan nuestro de cada día. Entendamos, el pan nuestro de cada día, o sea, día por día. Él no está diciendo el pan nuestro de mañana, de pasado mañana, ay, el de ayer, el de ayer, retroactivo para que me lo devuelvan porque a mí no me dieron pan hace 3 días. No comí, no almorcé hace 3 días. Eso no dice la escritura. La escritura dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No mañana, no mañana. Y la misma escritura me dice, el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. Quien come de mí jamás tendrá hambre. Si nos estamos ubicando espiritualmente. Espiritualmente dice la escritura que esta es la palabra del Señor Jesús. Y esto es lo que yo me debo alimentar día
a día. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, enséñame a que día a día este pan me lo des cada día, hoy, no mañana. Teniendo ya como premisa esto, devolvámonos a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Entonces, ya teniendo claro que el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos programarnos un año, ni el 25, ni el 26, porque tú no sabes qué es mañana, me lo está diciendo en la escritura. Dice, vamos ahora a los que decís, 4:13, Santiago 4:13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso dice la escritura. Y dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Soy muy soberbio cuando programo mis años. Cuando cree que yo puedo programar. Año nuevo, entonces estas son mis metas. No es pecado organizarse, pero la organización en el Señor va primero Él. Ya vamos para allá. ¿Sí? Dice que toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, este orden de ideas, Señor me está diciendo que yo debo decirle a Él, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque mi vida es neblina, yo no sé qué va a ser mañana. Y lo que pasó ya se fue. Es hoy, porque usted no sabe en qué momento va a venir Cristo para usted. No sabemos. No sabemos si al terminar este mensaje hoy, el Señor lo llamó a cuentas y usted murió hoy en la carne. Que solo el Señor sabe cuando los que morimos en la carne, quiénes van a pasar por la segunda muerte. Porque hay una segunda muerte y esa segunda muerte es para el infierno a los que no creyeron en Cristo, no lo obedecieron y no lo vivieron a diario y no cambiaron hoy. No hay más plazo de cambiar. Mañana no hay chance. Mañana no hay chance. Es hoy. Es hoy que usted tiene que empezar hoy, porque si el Señor le place y su voluntad, mañana es otro día, ese mañana va a ser su hoy también y tiene que vivirlo en el Señor. Ya tiene que dejar la borrachera, tiene que dejar el trago, las drogas, la pornografía, el chisme, todo eso que nos está dañando, nos está apartando de la presencia del Creador. Entonces, les decía a ustedes, el tiempo para el Señor no es el mismo tiempo nuestro. Caminemos en el tiempo del Señor en el cual es perfecto. Es como estar haciendo el ejercicio ya de estar caminando en la vida eterna, porque en la vida eterna no va a haber tiempo. Ya no va a existir el tiempo, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Vamos a estar para siempre en la presencia de nuestro Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice la Escritura. Ustedes creen, les decía hace 8 días, ustedes creen que porque el Señor allá, cuando en el Éxodo, Moisés llevaba a este pueblo de los hebreos, que más tarde pasa a ser el pueblo de Israel, los hebreos hacia la tierra prometida, están en el desierto y se rebelan contra el Señor, murmuran contra el Señor porque les dio hambre, y el Señor les mandó maná, que es como un pan que caía del cielo. Y la escritura les decía el Señor que no guardaran de ese alimento que caía, sino que les daba la opción de coger un gomer por persona, un gomer, haciendo el transfer de la medida a nuestra época, era actualmente 3.5 kilogramos de ese pan.
Eran como 3,5 kilos de ese alimento del cielo para cada persona suficiente para un día. Y el Señor les decía, no guarden porque se agusana o se pudre. Y la gente no hacía caso. La gente guardaba y efectivamente se le podría y se llenaba de gusanos. El único día que le permitía el Señor a ellos guardar era el viernes, porque en el día de reposo, sábado, no se trabajaba. No se trabaja. Entonces, ¿qué pasaba? El Señor le permitía que ese día cogieran doble y eso no se abusanaba porque es mandato del Señor, es palabra del Señor. Entonces, ¿por qué el Señor lo hacía? Está escrito en Éxodo, en Levítico, en Números, en toda esta parte, en el Pentateuco. Porque el Señor los estaba enseñando a ser dependientes de Él. Porque si nosotros no dependemos del Señor Jesús, nosotros fácilmente nos desviamos. Por eso les decía que no guardaran, para que confiaran en Él diariamente. Porque la gente cuando tiene, o sea, no ha notado que cuando la gente tiene comodidad, tiene su trabajo, no hay problemas en su hogar, no hay problemas con sus hijos, bien, gana bien, no le preocupa buscar de Dios. No les preocupa. Y hay unos que así no tengan nada, se desaniman porque no creen, porque el Señor no les manda lo suficiente de lo que ellos necesitan. Por eso la Escritura dice bien claro, Señor, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Señor, no me des tan poco que haga que reniegue contra ti. Dame lo que tú sabes que necesito yo. Y eso se vive al día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es hoy. Por eso enseñó, porque el Señor nos enseña en esa parte que debemos orar a Él, que lo hagamos así, para que nosotros dependamos diariamente de Él. Diariamente de Él. Por eso nos enseña en el tiempo que debemos nosotros manejar, es el de Él, el día a día con el Señor Jesucristo. No mañana, no mañana, hoy, porque mañana es incierto, usted no lo sabe. Solo el Señor sabe cuál es el día al que Él te va a llamar. Y nosotros seguimos peleando por un tiempo que hasta los hombres han inventado y han tergiversado el movimiento del sol y de la luna, porque vuelvo y les aclaro, porque es muy importante que entendamos eso. La tierra no gira, la escritura dice que el que gira es el sol y la luna. Eso está clarito y en Josué el Señor paró el sol y paró la luna, así lo dice. El Señor paró el sol y paró la luna por un día entero. Ahí lo dice. Entonces, esas dos lumbreras son las que me están marcando a mí ese derrotero, ese tiempo en el cual me debo mover. ¿Cuál? En el día de hoy. El sol me marca el día que tengo que estar en el Señor en obediencia. El día de hoy tengo que estar con el Señor cumpliendo sus mandamientos, apartándome para Él, apartándome del pecado. Y en la noche me da un tiempo para irme a descansar, a dormir, confiados en Él. Porque una persona que está confiado en Él no le da el temor de la noche. Una persona duerme tranquila. Eso dice la Escritura. Por eso en el Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ¿cómo debemos empezar a programar ese día, el día a día? La Escritura nos dice en Proverbios 1:7. Me leía la semana pasada mi suegra esa cita. Vámonos, yo se la leo acá. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Eso es lo que debemos hacer nosotros desde que nos levantamos. ¿Cuál es nuestro principio?
levantarnos con el temor y temblor por las cosas del Señor Jesús. Ese es nuestro plan del día a día. No se preocupe porque llegó el 2024 y entonces se vino otro año y la angustia, lo que trae eso es angustia a su vida, ansiedad y no te trae paz. Entonces, hagamos lo que dicen en Mateo 6, 24 hasta el 33, que el Señor dice que no nos llenemos de angustia, no nos llenemos de ansiedad, que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo que trae, toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es la añadidura? Eso que usted quiere planear, bajar de peso, eh, musculatura, un nuevo idioma, un nuevo carro. Eso se llama añadidura para el Señor. Entonces, si tú, comenzando el día, dice que el principio de tu sabiduría es que tú empieces el día con el temor al Señor Jesús. ¿Y qué es el temor al Señor Jesús? El temor al Señor Jesús es sencillamente cumplir sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Mire cómo me centra el Señor Jesús. ¿Quién me hace el favor y me lee Eclesiastés capítulo 12, versículo 13? Pastor, dirá que yo hoy me metí en toda la prédica. No, Si Sangrita, quiere si el lo Señor le leo. pone en su corazón el leer, bendito sea el Señor. Amén, pastor. Yo, Eclesiastés 12, la perdóname, palabra del Sangrita, Señor lo que dice pasa es así. que yo invito a la gente para que participemos, para que este mensaje sea todo nuestro, ¿cierto? Que no sea una sola persona, para interactuar un poco más porque es a distancia, online. A ver, suegrita, Eclesiastés 12:13, ¿qué dice el Señor allí? La palabra del Señor dice así. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo suyo y mío? Gracias, suegrita, el todo suyo y mío, dice la Escritura, que es temerle al Señor Jesús y guardar todos sus mandamientos. Eso es lo que dice la Escritura. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, unamos, no programemos para mañana, porque el Señor dice que usted no sabe qué va a pasar mañana. Que más bien nos entremos en la voluntad de Él. ¿Y cómo me entro en la voluntad de Él? Cada día dice que el día a día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces yo empiezo a buscar la sabiduría del Señor desde por la mañana, que es temerle a Él, ¿cierto? Y dice, guardando sus mandamientos, porque eso es el todo suyo, todo. Usted, ni sus riquezas, ni sus propiedades, ni lo que tiene guardadito, ni las medallitas, ni los trofeos, ni los cartones, los títulos, los estudios que usted tenga, eso no es el todo suyo. El todo verdadero nuestro es guardar los mandamientos del Señor Jesús. Eso es lo verdadero nuestro, es lo real, es lo que nos vamos a llevar. Esto, lo demás nada nos vamos a llevar. Es pérdida de tiempo. Así que empecemos nosotros a caminar en las cosas del Señor, en el tiempo del Señor, porque el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es en Él, no en nuestro, es en la voluntad de Él. Efesios 5:15-17. Efesios 15:17. Dice la Escritura. Ya ahora vamos para Efesios. Manos, Corintios. Ah,
Efesios. Efesios 5, 17, 17. Efesios 5, 15. Mira pues, ¿Quién me hace ese favor? ¿Por ahí quién habló? Guillermo. Mi hermano Guillermo, el Señor Jesucristo el Todopoderoso me lo bendiga. Lo escucho. Amén, amén, pastor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gracias, mi hermano. Es clara la escritura. Dice, miremos pues con diligencia, diligencia sin pereza, actuando, porque dice, aprovechando, no como necio, es que es una persona necia es una persona sin sesos, que no piensa. Suena un poco fuerte, pero lo voy a decir. Dentro de el original de esta palabra necio hay una traducción que dice estúpido. Por eso es muy fuerte a veces decirle eso a una persona. Es muy fuerte. Pero el Señor dice acá que nos comportamos de esa manera, ¿cierto? Porque no estamos andando con diligencia en estos tiempos, sino como necios y, no, y deberíamos andar como sabios, dice el Señor. ¿Y qué es un sabio? Un sabio no es aquella persona que sabe mucha matemática, que sabe mucho de ingeniería, no, esa es una información y es un don que el Señor le ha regalado a esas personas, ¿cierto? Que la gente lo toma como sabiduría humana. Pero aquí el Señor está hablando de una sabiduría espiritual. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es el verdadero sabio? El que teme al Señor Jesús. Aquel teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es el todo para él. Si estamos entendiendo, vea cómo la escritura nos entrelaza cada palabra, porque el Señor es tan perfecto y bello que nos enseña por medio de su palabra para que entendamos que nosotros no debemos preocuparnos por el tiempo. El tiempo es hoy. Y dice, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por eso dice la escritura allá en Mateo 6, 34. 34. La escritura dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Sí lo tenemos ahí en el ojo? No os afanéis por el día del mañana. Vuelve otra vez, Señor. Dice, si mañana es incierto, nuestra vida es neblina. No os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí estamos viendo? Por eso la escritura dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué los días son malos? Por la maldad que hay en usted y en mí. Porque somos pecaminosos. Y la mejor manera de programar nuestro día a día es muriendo al pecado. Cada vez que usted abra sus ojos en la mañana, agradeciéndole al Señor Jesús la oportunidad de que está vivo y tiene la esperanza en el día de arrepentirse de todo lo malo que hacemos. Ese es el pan día a día, dánoslo hoy. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, por eso el Señor dice, no nos afanemos por mañana. Si cada día trae su propio afán, que nos baste que mañana trae, el día trae maldad, mañana hay maldad. ¿Para qué se preocupa usted afanarse al futuro para el mal? Hoy, prepárese en el bien para que ese día que trae su propio mal, que va a venir, si el Señor le place que usted viva ese otro día, usted lo esté viviendo en el caminar del Señor Jesucristo. Programamos cosas que a nosotros no podemos manejar. Por eso nos basta cada día su propio mal. Entonces,
nos afanamos, lo que hace esos tiempos que nosotros programamos año nuevo, entonces vamos a programarnos el año entrante, todo este 24, y lo que hace eso es llenarnos de ansiedad y de afán en nuestra vida. Por eso el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida. Nosotros vivimos planeando porque mirando a ver qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Ahí lo dice la Escritura, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y eso es lo que nosotros empezamos a hacer este año. Vamos a programar este año y empiezo a buscar, voy a ahorrar, me voy a comprar esta ropa, esta vez me voy a comprar esto, me voy a comprar un carro, me voy a comprar. Dice el Señor que no nos afanemos por eso en la vida, ¿cierto? Dice que no es la vida más que el alimento. ¿De cuál vida está hablando el Señor? De su vida eterna, de mi vida eterna, no de esta vida en la carne. Siempre que busquemos del Señor Jesús, cuando vengamos a una prédica, a un mensaje, a una congregación, enfoquémonos en la vida verdadera. El Señor Jesús dice, yo soy la vida, Él es la vida. Y nosotros pensamos que la vida es esta que tengo ahora. Esta vida que usted tiene y que yo tengo ahora, ya hay un dictamen, usted va a morir a esta carne, se va a morir, se va a morir. Pero cuando el Señor nos habla de la vida, Él está hablando de la vida eterna con Él porque Él es la vida, yo soy la vida, dice, yo soy la vida, yo soy el pan, que coma de mí no tendrá hambre, yo soy el agua viva, quien tome de mí nadie tendrá sed. Todo eso es espiritual, todo eso. Y entonces el Señor me dice, mire a las aves, 6:26, Mateo 6:26, mire a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Ellos, los pájaros, no están diciendo una paloma, le dice a otra paloma, bueno, nos vemos mañana y vamos a sembrar, además un cultivo de ajonjolí o de pepino, no, los pájaros, vamos a hacer un cultivo de mangos, vamos a poner varios árboles de mango porque mañana para nuestra comida, para pasado mañana, no, dice el Señor Jesucristo que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros mucho más que esos pájaros, mis hermanos? Eso dice la Escritura. Eso es fe. Eso es estar cada día con el Señor, en el día a día en el Señor. Confiar en el Señor. Cuando usted empieza a programar, está dando más confianza a su fuerza que a la voluntad del Señor. Cuando usted vive el día a día, se está dejando en las manos del Señor. Eso es fe, ya vamos a mirar eso. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirle a su estatura un codo? Ahí lo dicen, ¿para qué se afana para mañana? ¿Para qué? Comenzando el año sabiamente, es el título de esta prédica. Una forma como un poco sarcástico, ese título. Porque nosotros no debemos programar el año, nosotros debemos programarnos día a día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Entonces no afane usted programando, tengo que hacer esto, me voy a hacer un posgrado, me voy a hacer un estudio porque voy a aprender más para que me suban el salario, para comprar mejor esto, ¿para qué se afana por eso? Dice el Señor Jesús.
Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El que está fuera del camino del Señor es el que busca eso, porque tiene la confianza en esas cosas. Pero el que cree en el Señor Jesús no confía en eso, confía en el Señor Jesucristo, que en últimas y en primera instancia sabe qué es lo que usted necesita antes de que le pida. Eso lo acabamos de leer. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Sí ve? Y vuelve y nos lo repite. Él ya sabe que usted necesita eso. Él ya sabe que usted necesita zapatos, que usted necesita salud, que usted necesita comer. Él lo sabe, no es que te creó a ti antes de que esto existiera. Ya el Señor tenía un plan para ti y para mí. Entonces, mire, viene acá. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Pero hay un requisito. Primero, cuando te levantes, tienes que tener sabiduría, volverte sabio. ¿Cómo te vuelves sabio? Empezando el día temiéndole al Señor Jesús. ¿Y qué es temerle al Señor? Obedecer sus mandamientos, porque eso es el todo suyo y el todo mío. Y se nos van a añadir todo eso que usted quiere programar, sin necesidad de que lo programe. El Señor ya sabe que usted ya lo tiene, que usted lo necesita. Entonces, no se afane por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Así que, mi hermana y mi hermano, el tiempo de Dios, el tiempo de nuestro Señor Jesús, no es el mismo tiempo nuestro. Usted quiere descubrir cuál es el tiempo nuestro, métase en el tiempo del Señor Jesús. ¿Y cuándo es el tiempo del Señor Jesús? Hoy. Para nosotros es hoy, porque para Él no hay tiempo. Él ha existido siempre. Él ha existido en el presente, en el pasado, en el futuro. Él existe, no hay tiempo. Entonces debemos nosotros mentalizarnos y meternos en ese caminar del tiempo del Señor Jesús, que no hay tiempo. Y no hay tiempo mañana, es hoy. ¿Vale? Entonces, mire, eh, ese programar, vámonos a Proverbios 4, 20, 27, que aquí van a haber unas pautas para que nosotros nos programemos día a día, día a día. Vuelvo y le digo, saquémonos de ese calendario que tenemos que cumplir a los hombres, porque eso pertenece al mundo, pero nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Empecemos a cambiar los tiempos nosotros y caminar en los tiempos que usa el Señor Jesús. Es una práctica para la vida eterna. Es como practicar para lo que va a venir para ti si obedeces al Señor Jesús. Si obedecemos, dijo el otro. Entonces, ya vamos a dar Proverbios 4, 20 al 27 y el 5 hasta el 2 de ese mismo Proverbios, ¿cierto? Leemos lo siguiente. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Ok, yo doy tiempito para que miremos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Ok, entonces, este orden de ideas, Proverbios 1:7 me dice que el principio de la sabiduría es temerle al Señor. Y Eclesiastés me dice que todo mío es temerle a Dios cumpliendo sus mandamientos. Y entonces yo me levanto el día y el Señor me dice que le digamos a Él que nos dé el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto? Me dice que no mañana, hoy. Y me dice aquí, hijo mío, está atento a mis palabras. Entonces yo me levanto en la mañana, siempre, siempre agradeciéndole al Señor en esa programación de el día. Sí, y dice la palabra, hijo, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Ya el Señor nos empieza a dar un orden para que tengamos el día a día en Él. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que debo guardar yo?
¿Qué me dice lo que está leyendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor que yo guarde en mi corazón? ¿Qué me puede decir? Si está entendiendo ahí la escritura. Los Mire lo que dice, mandamientos, mire lo que dice el Señor. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Si usted me está entendiendo. Los mandamientos. Pero estrictamente acabamos de leerlo, la respuesta está en el 20. de la palabra del Señor. La, Exacto. la Hijo escritura. mío, esté atento a mis palabras. Ahí dice, está atento a mis palabras, inclina tus razones a ella. Cuando inclina uno las palabras del Señor, porque usted no se ha dado cuenta que usted lee y usted oye lo que lee, así lo haga mentalmente, usted está oyendo. Inclina tus oídos a mis razones que están acá. No se aparten tus ojos, no apartemos los ojos de este libro, ¿cierto? Guardémosla en medio de nuestro corazón porque son vida a los que la hallan. Son vida a los que la hallan. Esa es la palabra del Señor. La escritura dice que el Señor, que la palabra, el verbo, se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? El Señor Jesús es el verbo. Y la escritura en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? O sea, la palabra empezó a crear todo. Con la palabra el Señor decía, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase los mares, hágase esto, hágase esto. Es su palabra. Y esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esta es la palabra viva y eficaz del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesucristo me está diciendo, usted se levanta en el día y estemos atentos a sus palabras. O sea, no deje de leer la escritura a diario. Eso es lo que debemos hacer. No programemos cosas para mañana que no van a llegar de pronto. Es al día. Y entonces miren lo que pasa aquí. No apartemos nuestros ojos de las cosas del Señor. No los apartemos. Tenemos un ejemplo bien hermoso cuando uno aparta los ojos del Señor Jesús. Está en el libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, Mateo en el capítulo 14, versículo 25, desde el 22, para que entendamos el mensaje. Mateo 14, 22 dice la escritura. Mire lo que dice la escritura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. A ver, lo que yo estoy entendiendo ahí, están en la orilla, en la playa, y el Señor les dice a sus discípulos, súbanse de esa barca, arranquen, yo aquí voy a despedir a las personas que están conmigo, que vinieron a buscar de mí, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y dice la escritura en el 23, despedida la multitud, el Señor subió al monte a orar. O sea, que los discípulos están en el mar, dentro del mar, en una barca, y Jesús estaba en un monte orando. ¿Sí? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo el Señor Jesús. Nos da claridad de que el Señor no estaba en la barca, estaba en un monte orando solo y los discípulos estaban en el mar, dentro de una barca. Y ya la barca estaba en medio del mar, 24, azotado por las olas. Esa palabra azotar significa que lo estaba golpeando, o sea que el mar estaba bravo. Como dicen algunas personas en otros países, el mar estaba picado, fuerte las olas. Mire, hace 2 días, por acá andan mis sobrinas bellas visitándonos
y se fueron con mi hija, y con mis hijos, y la familia se fueron a la playa y no los dejaron entrar, no los dejaron bañar porque había un viento fuerte y las olas se movían demasiado y había peligro de que alguna persona pudiese perecer ahogada. No les permitieron. Pues así estaba sucediendo aquí. Y en una barca, pues yo creo que se siente mucho más el traqueteo del agua allí, del barco. Y entonces, azotado por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, tipo 9, 10, 11 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La escritura me dice en la escritura que el único que puede caminar sobre el mar es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús caminaba por el mar? Porque Jesús es Dios. Entendámoslo, la palabra siempre me revela y dudamos a veces. Dice, más en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Se asustaron y todo, ¿cierto? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Mire, ese yo soy es más claro todavía. Allá en Éxodo le dice Moisés al Señor Jesús, y si el pueblo me pregunta quién me mandó, ¿qué les digo? Dígales que yo soy, te envió. Yo soy el que soy, te envió. Y aquí Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, porque él dice yo soy, porque es el mismo yo soy que habló con Moisés. ¿Sí? Ahí está, la escritura me muestra que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el que estuvo con Moisés, con Abraham, el que estuvo con los discípulos y el que está hoy con usted y conmigo, porque el Señor Jesucristo, que somos doblemente bendecidos usted y yo, porque sin verlo creemos en Él. Y sabemos que ese es el gran yo soy que está hablando aquí, que le dijo a los discípulos, yo soy, no tengan miedo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas porque por la palabra del Señor caminó. Entonces, antes de que ustedes lleguen a lo que sigue, recuerden lo que estábamos hablando ahorita en Proverbios 4:20. Dice que no apartemos la mirada en la mañana cuando nos levantemos, inclinemos el oído a su palabra, guardémosla en el corazón, no la apartemos de nuestros ojos. Y mire lo que pasó aquí. Pedro tenía los ojos puestos en la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra. Tenía los ojos puestos en Jesús cuando él le dijo, ven, y él empezó a caminar sobre el mar. Pero, versículo 30, capítulo 14, versículo 30, miren lo que dice. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. No quiere decir que era el hijo del papá que lo mandó. No, 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 eso está mal.
ese título que él tiene como hombre que estaba enseñándonos como hijo a ser padre. Mire que la palabra no se contradice. El mismo Señor Jesucristo le dice que al único, la ley dice que al único que debemos adorar es al Padre eterno, al Dios todopoderoso. Es el único que debemos orar, adorar. Y mire lo que dice aquí. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Por qué Jesús permitió que le adoraran sabiendo que él dijo que solamente a Dios deberíamos adorar? Que él es Dios, porque él es Dios. Y ahí dice, y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, verdaderamente tú eres el Mesías, el que dijo que iba a venir a salvarnos, que el que dijo que él mismo vendría a salvarnos, y ahí estaba. Pero aquí la situación viene, es que el Señor nos está diciendo a nosotros, hombres de poca fe, porque cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, y medio nos pasa alguna cosita, alguna situación, nos desviamos. Hay gente que se ha desviado porque un pastor peca y no vuelven a la congregación y no vuelven a las escrituras y hacen de la manera como ellos quieren y no como el Señor manda, que la escritura dice no dejar de congregarse. Eso manda la escritura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenían los ojos puestos en un hombre. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, porque no estaban con los ojos puestos en la palabra del Señor Jesús, que es la que salva, no el pastor. Hay hermanas y hermanos que no vuelven a la iglesia, no vuelven a las congregaciones, se apartan porque tienen un chisme, porque están en murmuraciones, por envidia, por todas esas cosas de cocina que no van a trascender para la salvación. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en un lugar que no deben, en vez de tener los ojos puestos en Cristo para que no nos hundamos como le pasó a don Pedro. Aquí el apóstol Pedro miró, quitó la mirada al Señor Jesús y se puso a mirar la adversidad, el problema, a mirar el viento, a mirar el agua, a mirar las deudas, a mirar a la mujer del prójimo, a mirar el marido ajeno, a mirar las riquezas de otro, a mirar las drogas, a mirar y se hunden porque no tenemos fe en el Señor. Porque pensamos que esas cosas son las que me proporcionan a mí seguridad, felicidad. Y mentira, que lo que está haciendo es apartarme más del Señor. Si no es por la misericordia del Señor, yo no estaría aquí parado. Si no es por la misericordia del Señor, ustedes no estarían escuchando la palabra del Señor Jesús, porque Él hace lo que hizo con Pedro. Nos saca de donde estamos, nos levanta, ¿cierto? Para decirnos, hoy hombres de poca fe, día a día, pídanme a mí diariamente, yo los voy a sostener día a día, pero cumplamos esto, cúmpleme los mandamientos, obedézcame, busque primeramente de mí y todo lo demás yo te lo voy a dar. No programes para mañana, mañana trae, porque usted no sabe qué es mañana. Su vida es una neblina, en cualquier momento usted se va a ir y usted no sabe en qué momento. Entonces vivamos mirando al Señor Jesús día a día para que tú no te vayas a hundir, para que no nos vayamos a hundir. Y eso es lo que le pasa aquí a Pedro. Pero al ver el fuerte viento, al ver ese problema, y seguimos con los mismos problemas de siempre, no avanzamos porque no estamos mirando la palabra, estamos escuchando a los hombres. Estamos siguiendo a los hombres, estamos viendo a los hombres, no estamos viendo a Cristo, no estamos viendo que el Señor Jesucristo usa al que tiene que usar para que usted reciba el mensaje. Sea bueno o sea mala la persona, no es la palabra del Señor que es la que me transforma y me cambia, no los hombres. No nos quedemos mirando la problemática de los hombres, sino que oremos. Pidámosle al Señor misericordia por usted, por su familia, por esos hombres equivocados, por esas mujeres equivocadas, y sigamos sin perder la mirada
en Cristo Jesús, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, dice el Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? Es no perder la visión, como pasó con Job. ¿Qué hizo Job? Él no perdió la visión, él no retiró la mirada del Señor Jesús a pesar de la adversidad que tuvo. Nosotros tenemos problemas y una de esas, perdemos la mirada hacia la Escritura, perdemos la mirada a la palabra del Señor y nos empezamos a resolver, a ayudarle a Dios a ser Dios y nosotros no podemos hacer eso. Job, dice la Escritura en Job, en el libro de Job está en Salmos hacia atrás, el libro que sigue. Dice en Job 1:1 que ¿quién era Job? Le preguntaba esta mañana a unas hermanas en la congregación. No, no sé quién es, porque a veces vamos a las congregaciones o recibimos clases de religión en los colegios, en las universidades, pero no sabemos nada de la Escritura porque no tenemos los ojos puestos en la palabra, como el Señor nos está diciendo hoy, en el día a día, no mañana ni 2024, no hoy. Dice, aquí me explica la Biblia que él era Job. Job es un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es Job. Sin embargo, vino el acusador e hizo que el Señor le quitara todos sus bienes. Porque el Señor decía, si has visto, dice la Escritura que un día vinieron a presentarse los hijos del Señor, sí, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y se coló ahí. Y el Señor aprovecha y le dice a Satanás, ¿sí has visto a mi hijo Job? Un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces llega el envidioso, que lo tenemos en donde trabajamos, el envidioso lo tenemos en la congregación, en la familia, y dice, pero pues, ¿cómo no le va a tener temor? No, no va a ser perfecto y recto y temeroso y apartado del mal si tiene toda la plata del mundo. Quítele todo y verá que va a renegar contra usted. El Señor sabía que Job tenía los ojos puestos en él, no en lo que le rodeaba. ¿Y sabe qué pasó? Y sin misericordia, porque Satanás no tiene misericordia. Le quemó todas sus fincas, todas sus hectáreas, todos sus terrenos, le mató a todos sus empleados, le mató el ganado, las vacas, el perro, los burros, camellos, acabó con las cosechas, con todo y le mató los 10 hijos que tenía. ¿Cómo la ve? Nosotros medio tenemos una pérdida en nuestra familia y nos destrozamos por años, por meses. ¿Usted se puede imaginar 10 hijos y todo lo que le pasó? Un día se me cayó mi hija Gabriela, se golpeó su cabecita y dobló sus ojitos. Yo pensé que iba a empezar a convulsionar. Se me partió el alma en 20 pedazos y yo la abracé y yo cerré mis ojos, respiré y oré y dije, Señor mío, no, no estoy preparado para esto. Imagínense un golpecito. 10 hijos aplastados por un ventarrón, una pared. Eso está escrito ahí. Y llegó Pedro y se movió el agua y volteó a mirar ahí y le dio miedo y se hundió. Mire dónde Job tenía los ojos, él los tenía puestos en el Señor, porque ¿sabe qué dijo? Dijo, después de que le pasó esto a Job, dijo Job estas palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir de esta tierra. Dios da, Dios quita. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¡Guau! Eso es, eso es tener los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Entonces, vuelve otra vez Satanás y el Señor le puede decir, ¿te das cuenta que
Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, usted siempre, todo lo que él toca, lo prospera. Entonces el Señor le da permiso de que lo enferme, porque el Señor es el que enferma. Porque él atribuyó todo lo malo que le pasó a Job, el Señor lo atribuyó a él, porque nada se mueve sin el permiso de él en este planeta. Y dijo, tócalo, pero no me le toque los huesos, o sea, no lo mate porque lo único que tiene potestad de quitarte la vida a ti y a mí es el Señor Jesús. Por eso Jesucristo dice, no le tema al que le mate el cuerpo, témale al que le puede mandar el alma al infierno y matarle el cuerpo. Y el único que te puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno es el Señor Jesucristo. Nadie más. A Él es el que debemos temerle. Por eso el principio de la sabiduría es temerle al Señor Jesús. Y efectivamente, Job recibe una enfermedad que dice la escritura ahí, que él se rascaba, ¿sí? ¿Sí? Con un tiesto en la ceniza, se revolcaba en las cenizas para revolcarse. Si usted imagina el dolor que pudiera estar teniendo o cómo de día, yo no sé. Nosotros tenemos en Colombia un municipio que se llama Agua de Dios. Allá van a dar todos los leprosos de nuestro país. Y hay en algunas partes que huele feo porque esa enfermedad es la descomposición del cuerpo, se pudre el cuerpo, huele a podrido. Entonces, dice Job ante todo eso, antes de que le llegara esa lepra, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Con los ojos puestos en el Señor Jesús. Él no está diciendo el año entrante. Bueno, no importa, el año entrante va a volver a conseguirme unas vacas, voy a programarme para hacer otros cultivos, voy por otras semillas, no de dónde. No, él se quedó mirando al Señor en el día de ese día. Y entonces, ya estando enfermo, ¿sí? O sea, no valía un peso. Dice en el capítulo 2 de Job, versículo 9, desde el 7. Entonces salió Satanás de presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse, ¿sí? Y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo, fuera de eso viene la mujer, la ayuda idónea. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Más duro todavía que su esposa te diga eso. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es lo mismo insensata, sin sesos, estúpida, eso es lo que dice la escritura. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque él tenía los ojos puestos en la palabra, en el Señor Jesús. Él es la palabra. Por eso no se hundió. Por eso al final de todo este libro de Job, usted puede leer, el Señor lo bendice, le da doble de lo que perdió, doble camellos, dobles tierras, dobles empleados, y le dio 10 hijos en obediencia a él, 3 de las cuales eran mujeres, las mujeres más bellas que han poblado la tierra. Pero yo no lo invito a usted a que esté mirando para empezar a esperar a recibir, porque yo no le estoy hablando a usted aquí un evangelio de prosperidad. No, estoy hablando es palabra del Señor Jesús, porque si el Señor no te da nada aquí en esta tierra, pero te da la vida eterna, es lo más valioso. No hay con qué, no hay dinero en ninguna parte del mundo para poder pagar la salvación. No existe. Así que
Si usted también está esperando a que pronto no quita la mirada, pero nada que le llegue a lo que usted quiere, entonces me aparto del Señor. No quiero decir que el Señor es fiel con el que es fiel. Si tú en el día a día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, 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 hoy. Mañana va a ser hoy con su propio afán, pero yo no me preocupo todavía por mañana porque no sé si me va a llegar. Empecemos a programarnos. Vamos a seguir con Proverbios en la próxima clase, que el Señor nos va a dar unos derroteros para que ese día a día nuestro tenga bases fundamentadas como esas ayudas que el Señor nos va a dar para que nosotros podamos desarrollar nuestro día a día en Él, con la mirada puesta en Él. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los espero en la voluntad del Señor Jesús entre 8 días.